El puño del oficial Delany impactó con fuerza suficiente en el rostro de Marcus Johnson para hacer que su cabeza se desplazara hacia atrás. Un joven de 17 años se incorporó lentamente, antes de ser empujado bruscamente hacia el asiento trasero del vehículo. Mientras el coche patrulla se alejaba de la acera, Marcus cerró los ojos y se concentró en su respiración, consciente de que su padre pronto se preguntaría por qué no había regresado de la práctica de baloncesto, y sabría con total certeza que los agentes que creían estar dando una lección a un niño negro al azar acababan de cometer el error más grave de todos. En sus carreras, habían agredido al único hijo del fiscal general del estado. Antes de proseguir con cualquier reflexión adicional sobre el mundo desde el que observas, asegúrate de suscribirte. El rebote rítmico del balón contra el pavimento coincidía con el latido del corazón de Marcus Johnson mientras regresaba a casa tras la práctica vespertina. El sol del ocaso proyectaba sombras alargadas sobre las calles del suburbio, tiñendo el entorno de tonos ámbar y dorados. A sus 17 años, Marcus, el mismo, con la elegancia de un deportista y la concentración de un académico, medía 1,88 metros. Se movía con un propósito definido mientras las gotas de sudor aún se adherían a su piel oscura, a pesar de la ducha rápida que se había dado tras la finalización del entrenamiento por parte del entrenador Williams. Marcus se ajustó los auriculares y dejó que los suaves ritmos de Kendrick Lamar lo envolvieran, reproduciendo mentalmente la canción mientras entrenaba. El entrenador había mostrado especial admiración por su lanzamiento de 3 puntos ese día, sugiriendo que podría ser titular en el partido del viernes contra Westside Ig. Esa idea le provocó una leve sonrisa. Empezar como junior mejoraría sus solicitudes universitarias, otro logro que sumar junto a su promedio de 3,9 y su labor voluntaria en el centro comunitario. Girando los hombros para aliviar el agradable dolor de un entrenamiento intenso, Marcus cambió de posición la bolsa del gimnasio, echándosela al otro hombro, y consultó la hora en su teléfono. Había prometido a su padre estar en casa a las 6:30 para cenar, lo que le otorgaba unos 20 minutos para recorrer la caminata de 15 minutos. Su padre, siempre puntual, valoraba la exactitud casi tanto como la integridad, una cualidad que había servido bien a William Johnson en su carrera como fiscal general del estado. Marcus había crecido observando a su padre forjar una reputación de imparcialidad y lecciones de responsabilidad que moldearon su propia visión de la vida. Giró hacia el cruce de Maple Street, dejando atrás la zona comercial que rodeaba la escuela secundaria para adentrarse en el vecindario residencial donde las amplias casas se alineaban detrás de calles arboladas. Marcus notó el cambio paulatino en su entorno. La transición entre barrios era sutil, jardines más amplios, menos peatones y más vehículos lujosos en las entradas, pero Marcus había recorrido esta ruta incontables veces a lo largo de los años y apenas registró el cambio. Esta también era su comunidad, aunque algunas personas aún lo miraban con curiosidad cuando salía a correr los fines de semana. Un destello de luces rojas y azules reflejadas en la ventana de un vehículo cercano captó su atención y lo sacó de sus pensamientos. Miró por encima del hombro y vio una patrulla policial desplazándose lentamente por la calle a media cuadra detrás de él. Algo se apretó instintivamente en su pecho. Era una reacción aprendida, formada tras 17 años de conversaciones de advertencia con su padre. William siempre había sido claro. Sé respetuoso, mantén las manos visibles, no hagas movimientos bruscos y conserva la calma. Marcus bajó el volumen de sus auriculares, aunque no se los quitó, y mantuvo su paso constante. Mientras mantenía el ritmo con la patrulla en su visión periférica, el vehículo se aproximaba a paso lento, casi igualando su velocidad al caminar. Pensó en llamar a su padre, pero decidió no hacerlo. No había razón para alarmarlo por algo que probablemente no era relevante. El coche se acercó y Marcus sintió que el pulso se aceleraba a pesar de sus intentos por controlar sus emociones. Estableció un breve contacto visual con el oficial en el asiento del pasajero, un hombre blanco de mediana edad, con cabello corto y gafas de sol. A pesar de la luz menguante, el agente le devolvió la mirada sin expresión antes de dirigirse a su compañero. Marcus volvió a mirar hacia adelante, manteniendo su ritmo, pero de pronto fue consciente de cada movimiento de su cuerpo cuando la patrulla se detuvo ligeramente adelante y luego giró en ángulo hacia la acera, bloqueando su camino. Marcus entendió que su trayecto a casa se había complicado.
Detuvo su paso, se quitó los auriculares y los dejó colgar alrededor de su cuello, recordando las palabras de su padre: manos donde puedan verse, hijo, siempre. Dos oficiales salieron del vehículo, desplazándose con la coordinación habitual de compañeros con mucha experiencia. El conductor, un hombre robusto y de tez rojiza, se acercó con una mano descansando despreocupadamente sobre su funda. Su placa indicaba Morrison. El otro oficial, quien había estado observando a Marcus, se situó un poco más a la izquierda de él. Su placa mostraba el nombre de Lani. Morrison habló en tono neutral, pero sus ojos eran agudos y evaluadores. Vamos a preguntarle qué hace en este vecindario, pensó Marcus, sintiendo un peso familiar asentarse en su estómago. La carga de tener que justificar su presencia en espacios donde algunos creían que no debía estar. Mantuvo una expresión impasible y un tono firme y respetuoso al responder. Explicó que solo caminaba a casa tras la práctica de baloncesto, que vivía a pocas cuadras. El oficial de Lani se acercó un poco más, inspeccionando la complexión atlética de Marcus, la bolsa de gimnasio, los auriculares y el teléfono en su mano. Preguntó si llevaba identificación. Marcus negó suavemente con la cabeza, explicando que acababa de terminar el entrenamiento y no había traído la cartera, que su casa estaba en Oakwood Drive, a unas 3 cuadras. Los oficiales intercambiaron una mirada que provocó un escalofrío de inquietud en Marcus, una mezcla de escepticismo, sospecha e incredulidad, una mirada que ya había visto antes. Aunque lo habían detenido en ocasiones previas, algo en la actitud del oficial indicaba que este encuentro sería distinto. La voz del oficial Morrison se volvió más dura, burlona ante la conveniencia de la historia. ¿Y espera que creamos que vive en Oakwood Estates? Casas millonarias. Hijo. Marcus sintió un nudo en la garganta pero mantuvo la calma, asegurando que su padre y él llevaban 6 años viviendo en el número 347, una casa colonial azul con detalles blancos. El oficial de Lani avanzó un paso, invadiendo intencionadamente el espacio personal de Marcus, y preguntó su nombre completo y a qué se dedicaba su padre para permitirse una residencia en Oakwood Estates. El énfasis en su nombre transmitía incredulidad, apretando el pecho de Marcus. Respondió que su padre trabajaba para el gobierno estatal, manteniendo la respuesta vaga por experiencia, pues revelar la posición de su padre a menudo generaba más problemas, sobre todo en situaciones tensas como esta. Morrison bufó con desdén ante la respuesta, desestimando al gobierno estatal, insinuando que era un mero custodio de mantenimiento. El sol ya se había ocultado y la luz dorada fue sustituida por el resplandor artificial de las farolas que empezaban a parpadear. Un coche disminuyó la velocidad al pasar, observando la patrulla y la confrontación en la acera. Marcus se sintió expuesto, consciente de que para quienes lo miraban era solo otro joven negro con problemas legales, no un estudiante intentando volver a casa para cenar. En el silencio tenso, Marcus percibía que la situación pendía de un hilo, sabiendo que lo que sucediera dependería de decisiones fuera de su control, una realidad para la que su padre lo había preparado, pero que nunca podría protegerlo completamente de ella. Permaneció inmóvil, con las manos visibles a los lados, aguardando lo que vendría con la compostura adquirida en un mundo donde cada uno de sus movimientos era observado y malinterpretado. El oficial Morrison rodeó a Marcus con pasos deliberados, sus botas resonando pesadamente contra el pavimento, mientras Delaney mantenía una posición incómodamente cercana al rostro de Marcus. La luz menguante proyectaba sombras marcadas en sus facciones, convirtiendo lo que debería haber sido una interacción rutinaria en algo que se sentía cada vez más como un acecho. Marcus luchaba por controlar su respiración, manteniendo las manos a la vista como su padre le había ordenado siempre. Morrison, detenido justo detrás, expresó su sospecha. Creía que alguien inspeccionaba las casas, quizás buscando una ventana abierta o una residencia vacía para entrar. Marcus sintió su corazón latir con fuerza contra sus costillas, pero respondió con voz firme que no era así, que realmente vivía en ese vecindario y que, si querían, podían acompañarlo a casa para que su padre verificara todo. Delaney lanzó su aliento caliente hacia el rostro de Marcus, con sarcasmo y desprecio. Escúchalo, que nos invite a casa, como si fuéramos su chofer. Luego, repentinamente, agarró la bolsa de gimnasio de Marcus y se la sacó del hombro. Preguntó qué contenía,
si había algo que debieran investigar. Marcus, luchando contra cada instinto que le decía que protegiera sus pertenencias, explicó que solo llevaba su uniforme de baloncesto y algunos libros escolares. El oficial Delaney abrió la cremallera y comenzó a revolver bruscamente. Sacó un libro de cálculo y lo agitó burlonamente, llamándolo un verdadero erudito. Tiró el libro descuidadamente de vuelta a la bolsa, continuando la búsqueda y arrojando con desprecio la bolsa del uniforme de Marcus en la acera. Marcus pidió que cuidaran sus cosas, tratando de mantener la calma, su voz más tranquila pero con un esfuerzo evidente. Aseguró que no había hecho nada malo. Morrison volvió a aparecer en su campo visual con expresión endurecida, cuestionando si quería hablar de hacer algo incorrecto. Le reprochó la supuesta mentira y la actitud que estaba mostrando. Marcus, con la mirada fija al frente evitando el contacto visual, respondió que no mostraba ninguna actitud y que no estaba invadiendo ninguna propiedad, que vivía allí. Delaney, tras revisar sin hallar nada de interés en la bolsa, centró su atención en los bolsillos de Marcus y ordenó que los vaciara con impaciencia. Marcus metió la mano lentamente, sacando solo el teléfono, la llave de la casa y algunos objetos sueltos. Delaney le arrebató el teléfono y examinó la pantalla de bloqueo, donde apareció una foto de Marcus con su padre en una recaudación para la Facultad de Derecho. Comentó sarcásticamente que era un teléfono elegante para un chico de su edad y preguntó si se lo había quitado a alguien. Marcus afirmó que era suyo, con un dejo de frustración en la voz, explicando que su padre se lo había regalado por su cumpleaños el año anterior. Morrison se acercó desde el otro lado, acorralando a Marcus, recordándole que su padre trabajaba para el gobierno estatal y que compraron una casa millonaria en Oakwood, dudando de su historia. Un coche aminoró la marcha al pasar. El conductor observaba la escena con preocupación visible. Por un instante, Marcus sintió una chispa de esperanza de que alguien pudiera intervenir o ser testigo de lo que sucedía. Pero el vehículo continuó tras una mirada amenazante de Morrison. Intentando cambiar la táctica, Marcus sugirió que podían llamar a su padre para verificar, cuyo número estaba en su teléfono, o incluso caminar hasta su casa, que estaba a solo unas cuadras. De repente, la mano de Delaney se disparó, agarrando con fuerza el brazo de Marcus, preguntando si intentaba decirles cómo hacer su trabajo. Delaney comenzó con firmeza y autoridad, dejando claro que estaban haciendo su trabajo. Parece que necesitas aprender algo de respeto, sentenció, mientras apretaba dolorosamente el brazo de Marcus. Sin embargo, Marcus permaneció inmóvil, recordando la advertencia más urgente de su padre. No resistirte, incluso cuando sea injusto o malo. Respondió con calma que solo intentaba explicar la situación. Morrison intervino con dureza, acusándolo de ser un individuo sospechoso sin identificación en un vecindario de alto valor, haciendo bromas y diciéndoles cómo hacer su trabajo. Hizo un gesto a Delaney, indicando que era momento de trasladar la conversación a la comisaría. El agarre de Delaney se intensificó mientras giraba a Marcus hacia el coche patrulla. Vamos, chico listo. Quizá un viaje al centro refresque tu memoria sobre dónde vives. Marcus, con voz controlada pero alarmada, pidió que llamaran a su padre, quien esperaba en casa para cenar y estaría preocupado. Delaney se burló, empujándolo hacia adelante, insinuando que debía haberlo pensado antes de vagar por lugares donde no pertenece. Marcus tropezó levemente por el empujón, pero se contuvo para no mostrar resistencia. Finalmente, reveló que su padre era William Johnson, fiscal general del estado. Los oficiales se congelaron momentáneamente y se intercambiaron miradas. Morrison, con voz baja y amenazante, cuestionó si Marcus pensaba que inventar mentiras sobre su padre ayudaría. Marcus insistió en la verdad, consciente de que empeoraba su situación. Morrison lo agarró por la camisa y lo estampó contra el patrullero con fuerza, quitándole el aire. «Ya basta de tu bocaza», gruñó, casi tocando su rostro. Amenazó con añadir cargos por hacerse pasar por funcionario público. Marcus sintió el frío metal del coche en su espalda y la presión del antebrazo de Delaney en su pecho, inmovilizándolo. La situación empeoraba más allá de lo que las instrucciones de su padre podían cubrir. Sintió un pánico creciente en su garganta, pero se obligó a respirar y concentrarse.
Delaney ordenó que lo apoyara contra el vehículo y pateó sus pies para posicionarlo para la cacheo, un ritual marcado por la dinámica de poder y vulnerabilidad. Marcus apoyó los dedos contra el frío metal mientras Delaney lo cacheaba con rudeza innecesaria, mientras Morrison mantenía la mano sobre su pistolera. La supuesta profesionalidad fue reemplazada por intimidación. Marcus presionó la frente contra el patrullero, cerró los ojos y se concentró en respirar, intentando ignorar la invasión de su espacio personal. Delaney anunció decepcionado que no había armas ni drogas. Morrison gruñó y ordenó que Marcus se girara, quien obedeció con movimientos cuidadosos y no amenazantes. El rostro enrojecido de Morrison evidenciaba una ira creciente, como si la ausencia de contrabando fuera una ofensa personal. Insistió en la historia de Marcus sobre vivir en Oakwood y que su padre era el fiscal general. Marcus mantuvo la calma y confirmó la verdad, dando la dirección y ofreciendo que lo verificaran. Morrison lo empujó violentamente contra el vehículo, reprochándole su relato, llamándolo estúpido y asegurando que sabían quién era el fiscal general. Marcus sintió dolor en la espalda por el impacto, tragó saliva y luchó por mantener la compostura, pidiendo que solo llamaran al número en su teléfono o lo llevaran a casa, que estaba a 5 minutos. Delaney y Morrison intercambiaron miradas con incredulidad. Delaney se burló, imitando a un gobernador, y exigió que Marcus dijera dónde vivía realmente y cómo consiguió el teléfono, sugiriendo que podrían resolver algo si cooperaba. Marcus insistió en la verdad y explicó que solo quería llegar a casa. Morrison se inclinó cerca, escupiendo su aliento caliente, acusándolo de mentir y recordándole quién pertenece al vecindario. La palabra chico golpeó a Marcus como una carga histórica de humillación. Se mordió la mejilla para contener palabras que amenazaban con salir. Delaney se burló, rodeándolo y preguntándole si se había quedado sin palabras. Marcus respiró profundo y pidió llamar a su padre, reclamando su derecho a hacer una llamada. Morrison rió sin humor y le negó la llamada, diciendo que no estaba arrestado, solo siendo interrogado, y que hasta ahora solo había mentido y mostrado mala actitud. Marcus negó con paciencia agotada y trató de memorizar el número de placa de Morrison. Morrison alzó la voz, acusándolo de planear una queja y advirtiéndole que estaba detenido para más interrogatorio. Marcus sintió una ola de terror y preguntó por qué lo detenían. Morrison mencionó actividad sospechosa, posible allanamiento e interferencia con un oficial, mientras Delaney lo sujetaba del brazo y lo giraba bruscamente. Además, lo acusaron de tener un problema serio de actitud. Marcus hizo una mueca al sentir las esposas cerrarse sobre sus muñecas. El agarre de Delaney se cerró con un exceso deliberado de fuerza. Esto es una __, murmuró Marcus en voz baja, lamentando de inmediato el desliz cuando el apretón se intensificó dolorosamente en su brazo. Delaney preguntó con voz peligrosamente baja si tenía algo que decir. Marcus negó con la cabeza, un poco nervioso. Delaney continuó girándolo para enfrentarlo y reprendió. Dijiste que esto es una __, ¿no? ¿Crees que puedes faltarle el respeto a los oficiales que están haciendo su trabajo? No quise decir eso, intentó corregirse Marcus, pero fue interrumpido por un puñetazo de Delaney en su pómulo. La fuerza del golpe hizo que su cabeza se moviera de lado y tambaleara. Apoyado contra el patrullero, un dolor agudo explotó en el costado de su rostro. Su visión se volvió borrosa momentáneamente mientras luchaba por mantenerse firme. Delaney gruñó, avanzando hacia él, «Necesitas aprender algo de respeto». Instintivamente, Marcus levantó las manos esposadas en un reflejo de autoprotección, gesto que Delaney interpretó como resistencia. «Se está resistiendo», gritó Delaney, abalanzándose para agarrar a Marcus por la garganta. Marcus comenzó a ahogarse, perdiendo su protesta cuando Morrison se unió a la pelea. Ambos oficiales lo forzaron a tirarse al suelo. Sintió sus rodillas golpeando el pavimento, seguido de un fuerte empujón en el hombro que lo derribó aún más. Desorientado y adolorido, luchaba por encontrar una posición menos vulnerable, pero los oficiales lo detectaron de inmediato. Morrison gritó con suficiente volumen para que cualquiera cerca escuchara, creando una versión falsa de los hechos. Su rodilla presionó contra la espalda de Marcus, robándole el aire, mientras Delaney sujetaba su cabeza contra el áspero concreto de la acera.
No me estoy resistiendo, jadeó Marcus, apenas pudiendo respirar. Bajo el peso de Morrison, sentía la humedad cálida en su rostro. Sangre proveniente del corte que Delaney le había causado en la mejilla. Cállate, siseó Delaney, apretando la cara de Marcus contra el suelo con más fuerza. Si sigues luchando, esto se pondrá mucho peor. La absurda acusación de que Marcus se resistía, esposado y sometido por dos hombres adultos, habría sido risible en otro contexto. Pero allí, con el rostro sangrando y el pecho comprimido al punto que cada inhalación era un esfuerzo, Marcus entendió con aterradora claridad cómo terminaban para jóvenes como él situaciones como esta. La voz de su padre atravesó su pánico. Mantente vivo. Nada más importa. Solo mantente vivo y vuelve a casa. Forzándose, Marcus se rindió cojeando bajo la brutal sujeción del oficial, a pesar de que sus instintos le gritaban que se defendiera. Así está mejor, dijo Morrison con voz enfermiza que revolvió el estómago de Marcus. Ahora tal vez estés listo para contarnos la verdad sobre quién eres y qué haces aquí. Marcus repitió con la boca hinchada, mi nombre es Marcus Johnson. Mi padre es William Johnson, fiscal general del estado. Vivimos en el 347 de Oakwood Drive. Morrison tiró dolorosamente del cabello de Marcus, inclinando su cabeza hacia atrás. ¿Sigues con esa historia? Incluso ahora. Marcus parpadeó mientras la sangre brotaba de la herida en su mejilla. Es verdad. Por favor, llévame a casa o llama a mi padre. Los oficiales se miraron, intercambiando algo que Marcus no pudo descifrar. Finalmente Morrison asintió y lo levantaron bruscamente. Bueno, chico duro, dijo Delaney empujándolo contra el patrullero. Así quieres jugar. Vamos al centro y resolvemos esto. Mientras se acercaban al vehículo, Marcus vio a una mujer paseando a su perro al otro lado de la calle, observando con preocupación. Por un instante sus miradas se cruzaron y Marcus sintió una chispa de esperanza. Señora, gritó con voz tensa pero clara, llamándola desde el otro lado. ¿Podría llamar a William Johnson, fiscal general? Me están golpeando fuerte en el riñón. Me están cortando la respiración. Morrison ordenó que se callara, empujándolo hacia el asiento trasero. Nadie va a llamar a nadie. La puerta se cerró de golpe con tal firmeza que a Marcus se le encogió el estómago. A través de la ventana pudo ver a la mujer todavía ahí, indecisa, mientras los oficiales le hablaban brevemente antes de marcharse. Parecía que su intervención no había funcionado, pues ella siguió su camino, aunque volvió a mirar una vez con evidente preocupación. Separado por una mampara de plástico, Marcus sintió el peso de la situación en su rostro adolorido, donde Delaney le había golpeado. La sangre aún manaba del corte en su pómulo, que seguramente dejaría un moretón visible. Sus muñecas ardían por las esposas apretadas y la realidad se le hacía tangible como un peso físico. Tocándose cautelosamente la cara, hizo una mueca al notar la inflamación que ya comenzaba a formar un hematoma considerable. Pensó en su padre esperando en casa, con la cena enfriándose y la preocupación creciendo con cada minuto sin noticias. Una parte de él quería gritar, rebelarse contra la injusticia. Pero las lecciones pragmáticas de su padre lo mantuvieron en silencio. No era el momento para pelear. Cuando el motor arrancó y el vehículo se alejó, Marcus cerró los ojos y se aferró a la compostura que su padre le había ayudado a forjar tras años de advertencias y conversaciones dolorosamente sinceras. No se trata de justicia, le había dicho su padre. Se trata de sobrevivir. Sobrevives, sigues adelante, llegas a casa y entonces peleamos de verdad. La patrulla aceleró por una tranquila calle suburbana, alejándolo de su hogar con cada instante que pasaba. En esa creciente distancia entre donde estaba y donde debía estar, Marcus se hizo una promesa silenciosa. Sobrevivirían a esto y lo que esos oficiales habían hecho no quedaría impune. Su padre le había enseñado sobre justicia y supervivencia. Muy pronto, esos oficiales aprenderían exactamente qué significaba eso. El viaje a la comisaría fue un borrón de dolor. Una creciente ansiedad se apoderaba de Marcus mientras permanecía sentado en silencio en la parte trasera del patrullero. El sabor metálico del cobre llenaba su boca,
donde su labio partido sangraba a través de la separación que lo aislaba de los oficiales. Podía escuchar las risas de Morrison y Delaney, quienes bromeaban con naturalidad, un contraste marcado con la violencia que acababan de infligirle. Su rostro palpitaba donde el puño de Delaney había golpeado su pómulo, y sentía como el área se hinchaba rápidamente, mientras su ojo comenzaba a cerrarse por la inflamación. Morrison comentó en voz alta, asegurándose de que Marcus escuchara, que esos chicos del vecindario creen que tener dinero les permite hablar con los oficiales como quieran. Delaney respondió con una risa que erizó la piel de Marcus. Ricos o no, todos sangran igual. Añadió que, por un momento, el jugador de baloncesto había caído bastante fácil. El patrullero se detuvo en el estacionamiento de la comisaría, bajo la intensa luz fluorescente que iluminaba el pavimento. Morrison abrió la puerta trasera y sacó a Marcus del brazo con una fuerza innecesaria, haciendo que tropezara al tocar el suelo. Vamos, gran tiro, gruñó mientras lo empujaba hacia la entrada, es hora de procesarte correctamente. El interior estaba lleno de actividad a pesar de la hora. Oficiales en escritorios, detenidos y teléfonos sonando. Varias miradas se volvieron hacia ellos mientras avanzaban por el área principal. Las esposas en sus muñecas y su rostro ensangrentado atraían la atención de curiosos. Marcus mantenía la mirada al frente, tratando de proyectar dignidad a pesar de su apariencia, consciente de que cada persona con la que se cruzaban formaba juicios basados solo en lo que veían. Un joven negro detenido que aparentemente se resistió al arresto. «Hay uno vivo aquí», gritó Delaney al llegar al mostrador. Actividad sospechosa de allanamiento, resistencia al arresto y agresión a un oficial. El sargento de guardia, un hombre mayor con cabello entrecano y profundas arrugas alrededor de la boca, levantó la vista de sus papeles. Su mirada recorrió a los oficiales y luego se detuvo en el rostro hinchado de Marcus. «¿Qué oficial fue?», preguntó con tono neutral pero ojos penetrantes. «¿Cuál de ellos, tú?» «Los dos», respondió Morrison suavemente. Explicó que el joven se alteró cuando le interrogaron sobre su residencia en Oakwood Estates, afirmando vivir allí y que su padre es el fiscal general. Cuando intentaron detenerlo, dio un puñetazo a Delaney. El sargento arqueó las cejas al comparar el cuerpo atlético pero delgado de Marcus con el de los dos oficiales corpulentos. ¿Es así?, preguntó directamente a Marcus. Antes de que pudiera responder, la mano de Delaney se cerró con fuerza sobre su hombro. «No pierdas tu tiempo, sargento. Los niños han estado dando vueltas toda la noche». El sargento sostuvo la mirada de Marcus un momento más, con algo inexpresivo en su semblante, antes de volver su atención al papeleo. «¿Nombre?», preguntó con bolígrafo en mano. «Marcus Johnson», respondió con voz firme, a pesar del dolor sordo que irradiaba de su rostro. «Vivo en 347 Oakwood Drive. Mi padre es William Johnson, fiscal general del estado. Caminaba a casa después de la práctica cuando estos oficiales me agarraron». Delaney apretó dolorosamente su hombro. «Sigue con la misma historia. Increíble». La pluma del sargento se posó sobre el formulario. «Johnson, hijo de William Johnson». Miró a Marcus con mayor atención, observando sus rasgos a pesar de la hinchazón y la sangre. «Eso es lo que afirma», comentó con desdén. Morrison añadió que él lo había estado diciendo desde que lo recogieron, los niños deliran. El sargento frunció levemente el ceño. «¿Han verificado su identidad?» «No tenía identificación», dijo rápidamente Delaney. «Conveniente, ¿verdad? Venía de la práctica de baloncesto». Marcus repitió, sintiendo un posible aliado en el sargento: «Mi billetera está en casa. Por favor, llame a mi padre o lléveme a casa para verificar». Morrison dio un paso adelante e interrumpió físicamente entre Marcus y el escritorio. «Mire, sargento, tenemos un sospechoso poco cooperativo que estaba inspeccionando casas en Oakwood, se resistió al arresto y agredió a oficiales. Necesitamos procesarlo, no escuchar más fantasías». El sargento sostuvo la mirada de Morrison por largo rato antes de asentir levemente. «Procedan con el procesamiento».
Marcus sintió como su esperanza se desvanecía mientras Morrison lo agarraba del brazo nuevamente y lo dirigía hacia un pasillo lateral. «Por aquí, Junior», dijo burlón. «Hora de tu trago. Sonríe para papá». Lo llevaron a un área de procesamiento donde un técnico de semblante aburrido esperaba para tomarle foto y huellas dactilares. La rutina era impersonal y eficiente. Párese contra la pared. Mire adelante. Gire a la izquierda. Coloque los dedos en el escáner. Marcus permaneció esposado, cada vez más consciente de cómo el sistema estaba diseñado para despojarlos de dignidad. «Hermoso», comentó Delaney al ver la imagen en pantalla, mostrando el rostro hinchado de Marcus. «Eso quedará genial en tus solicitudes universitarias». De allí los trasladaron a una sala de interrogatorios, un espacio pequeño y sin ventanas con una mesa metálica atornillada al suelo y 3 sillas incómodas. Morrison empujó a Marcus bruscamente en una silla antes de quitarle las esposas e inmediatamente sujetar una a un lazo metálico en la mesa. «Espere aquí», ordenó. «Volveremos después del papeleo». La puerta se cerró con un golpe sordo, dejando a Marcus solo en la habitación estéril. La luz fluorescente del techo zumbaba incesante, proyectando sombras duras que acentuaban la sensación institucional y desolada. Marcus se tocó la cara con cuidado, haciendo una mueca ante la ternura del pómulo herido. La piel se había abierto donde los nudillos de Delaney habían golpeado, dejando una laceración casi cerrada pero que seguramente requeriría puntos. Intentó organizar sus pensamientos para planear qué diría cuando regresaran los oficiales, pero el cansancio y el dolor dificultaban la concentración. Lo que había empezado como una caminata rutinaria tras la práctica se había convertido en una pesadilla que empeoraba con cada minuto. Pensó en su padre, seguramente preocupado, con la cena enfriándose y llamadas sin respuesta en su celular. ¿Cuánto tardaría su padre en activar sus recursos para encontrar a su hijo desaparecido? La puerta se abrió de golpe, sobresaltando a Marcus de sus pensamientos, cuando Morrison y Delaney volvieron a entrar. Acompañado por un tercer hombre vestido de civil, un detective identificado por la placa que colgaba de su cinturón, los ojos del detective Rivera se posaron inmediatamente en el rostro de Marcus. Su expresión se endureció ligeramente, para luego suavizarse hasta alcanzar una neutralidad profesional. El detective tomó asiento frente a Marcus mientras los oficiales permanecían de pie como centinelas a ambos lados de la puerta. Se presentó: «Soy el detective Rivera. Entiendo que hemos tenido algunos problemas esta noche». Marcus respondió enderezándose en la silla, a pesar del malestar. Explicó que esos oficiales lo detuvieron mientras caminaba a casa tras la práctica de baloncesto. Cuando les explicó quién era y que vivía en el vecindario, lo acusaron de mentir, lo esposaron y lo agredieron, señalando con la mano libre el daño en su rostro causado por el puño del oficial Delaney. Morrison intervino, con el rostro enrojecido, negando la versión de Marcus y alegando que el joven actuaba de forma sospechosa en Oakwood Stats, y que se puso beligerante cuando lo interrogaron, resistiéndose físicamente. Marcus respondió con firmeza: «Cumplía todas las instrucciones». Añadió que Delaney lo golpeó después de murmurar algo, y que ambos lo tiraron al suelo mientras ya estaba esposado. La mirada de Rivera se desplazó entre Marcus y los oficiales sin revelar sus pensamientos, evaluando los relatos. Con neutralidad preguntó a Marcus qué hacía en Oakwood Stats. Marcus repitió que vivía allí, luchando por no dejar que la frustración entintara su voz, y mencionó la dirección y a su padre, William Johnson, fiscal general. Rivera no hizo más preguntas y se dirigió a los oficiales para indagar si intentaron verificar la identidad o dirección. Delaney respondió que el joven no tenía identificación y dijo que su billetera estaba en casa, una excusa conveniente pues venía de la práctica. Marcus explicó que, aparentemente por 100ª vez, no había llevado su billetera al gimnasio, y Rivera les sugirió llevarlo a la dirección para verificar. Morrison intervino con tono profesional, relatando que tuvieron sospechas de un individuo sin identificación en un vecindario de alto valor, y que el joven se volvió cada vez más beligerante cuando le preguntaron, por lo que el procedimiento estándar era llevarlo ante la justicia. Rivera asintió lentamente y volvió su atención a Marcus. «Tienes derecho a una llamada telefónica. ¿A quién deseas contactar?» Antes de que Marcus respondiera,
La puerta del interrogatorio se abrió y apareció el sargento de recepción con una expresión tensa. «Detective», dijo ignorando a los oficiales, «la llamada del joven ya se hizo. Su padre está aquí». Un breve silencio siguió al anuncio, roto por el bufido desdeñoso de Delaney. «Claro que sí, y yo soy el comisionado». El sargento mantuvo la seriedad y anunció que William Johnson, fiscal general, estaba en el vestíbulo exigiendo ver a su hijo y a los oficiales que lo arrestaron, y que ya había llamado al jefe. Morrison palideció al escuchar esto. Rivera se levantó de inmediato y ordenó: «Quítele las esposas, ahora». Delaney dudó mirando a Morrison, que parecía paralizado. Rivera insistió con tono firme: «El procedimiento detectivesco lo requiere». Finalmente, Delaney se movió a regañadientes para quitar las esposas de Marcus. Se escucharon pasos firmes acercándose, un sonido familiar para Marcus, semejante al de subir las escaleras en casa rumbo a su habitación a través de los suelos pulidos en la oficina de su padre. La puerta se abrió y William Johnson apareció en el marco, 1,93 metros de furia contenida, vestido con un traje impecable. A pesar de la hora tardía, su mirada recorrió la habitación y se posó en el rostro maltratado de su hijo. Un breve instante de angustia cruzó su semblante, reemplazado pronto por la expresión serena e implacable que le había dado renombre en los tribunales estatales. «Marcus», dijo con voz profunda y suave, aunque cargada de acero, «¿estás bien?». La simple pregunta transmitía preocupación paternal, no la ira que Marcus sabía que se estaba gestando bajo la profesionalidad de su padre. El exterior casi quebró su compostura cuidadosamente mantenida. Tragó saliva y respondió: «Estaré bien, papá». William asintió, sin apartar la mirada de su hijo, y luego dirigió su atención a los oficiales, cuyas expresiones mostraban incredulidad y creciente horror. Su voz se tornó fría como el hielo en la pequeña sala. «¿Cuál de ustedes puso las manos sobre mi hijo?». La acusación quedó suspendida en el aire, tensa como un cable eléctrico, mientras la pregunta resonaba. Ni Morrison ni Delaney parecían capaces de responder. Su arrogancia previa se desvanecía bajo la mirada fulminante de William. El detective Rivera dio un paso adelante, intentando recuperar el control de una situación que se salía del protocolo. «Señor fiscal general, soy el detective Rivera» y apenas estaba comenzando. William lo interrumpió con voz calmada pero autoritaria. «Agradezco su intervención, pero mi pregunta va dirigida a estos oficiales». Su atención volvió a Morrison y Delaney, quienes permanecían en silencio, negociando internamente quién hablaría. «Preguntaré una vez más, ¿quién golpeó a mi hijo?». Morrison, pese a su incomodidad, respondió: «Señor, soy el oficial Morrison». «Este es el oficial Delaney». «Hubo un altercado durante el arresto, su hijo se resistió». William interrumpió, preciso y mesurado: «Eso no sucedió durante un altercado. Ocurrió cuando uno de ustedes lo golpeó con suficiente fuerza para causarle una lesión grave. Antes de revisar las imágenes de la cámara corporal, que ya he solicitado conservar, les doy la oportunidad de decírmelo directamente». La mención de las cámaras generó tensión visible en ambos oficiales. La mandíbula de Delaney se tensó mientras Morrison intercambiaba una mirada breve con su compañero antes de volver a fijarla en William. La situación escalaba rápidamente. Morrison murmuró débilmente: «Fue necesaria la fuerza». Marcus interrumpió, cortando la tensión: «El oficial Delaney me golpeó en la cara. Morrison me sujetó y me tiró al suelo». William asintió, sin apartar la mirada de los oficiales, y se volvió hacia su hijo. «Gracias, Marcus». Luego se dirigió a Rivera: «Quiero que mi hijo quede bajo mi custodia de inmediato, que un médico lo examine y documente sus lesiones, y que se retiren las placas y armas de estos oficiales mientras se lleva a cabo una investigación completa». Rivera vaciló, dividido entre el protocolo y la autoridad indiscutible del principal funcionario encargado de hacer cumplir la ley en el Estado. «Señor, conozco los protocolos», respondió calmado. «De hecho, ayudé a redactar muchos de ellos. Pero aquí tenemos a dos oficiales que agredieron a un menor y presentaron cargos falsos para encubrir sus acciones. Esto no es cuestión de protocolo».
La discusión fue interrumpida por un alboroto en el pasillo cuando figuras aparecieron en la puerta. El jefe de policía, visiblemente alterado y desaliñado, llegó acompañado por Diane Chen, jefa del personal de William, reconocida por Marcus. Con tono conciliador pero tenso, el jefe propuso trasladar la conversación a su despacho tras la atención médica de Marcus. William ayudó suavemente a su hijo a ponerse de pie y ordenó al sargento en la puerta que escoltara a Morrison y Delaney para entregar sus placas y armas. El sargento, tras vacilar, asintió con gravedad y mandó llamar a asuntos internos. Mientras los oficiales se iban, lanzaban miradas fulminantes a Marcus. William, finalmente concentrado en su hijo, examinó con cuidado la herida y colocando un brazo protector sobre sus hombros, dijo en voz baja que lo llevarían al hospital. Durante el trayecto en silencio, William navegaba el tráfico nocturno, mirando ocasionalmente a Marcus, cuyo agotamiento era evidente, apoyado contra la ventana. La adrenalina se disipaba, dejando un cansancio profundo y dolor en los huesos por las lesiones infligidas. Marcus rompió el silencio pidiendo disculpas, pero William, frunciendo el ceño, preguntó qué disculpas eran esas, negándose a aceptar el remordimiento por no haber evitado la situación. Explicó que Marcus había actuado exactamente como debía. Sobrevivir primero, luego ocuparse del resto. En la sala de emergencias, sorprendentemente tranquila para una noche de semana, Marcus fue atendido rápidamente. Un médico de mediana edad con ojos amables limpió y vendó la herida en su pómulo, descartando la necesidad de puntos, y documentó meticulosamente todas sus lesiones. Contusiones faciales, abrasiones en las muñecas por las esposas y moretones en espalda y costados por la sujeción. Tuviste suerte de no fracturarte el hueso orbital, señaló el médico, recomendando hielo y analgésicos. Mientras la doctora terminaba el papeleo, William salió para hacer varias llamadas, movilizando todo el peso de su oficina. Al volver, su expresión era firme y decidida. El administrador del hospital agilizó la entrega de los registros médicos a Marcus. William informó que ambos oficiales habían sido puestos bajo licencia administrativa en espera de investigación y que convocó a Michael Torres, abogado y amigo de la familia, para discutir opciones legales. El viaje a casa estuvo marcado por más llamadas telefónicas. La voz de William alternaba entre autoridad profesional al hablar con agentes y preocupación paternal al informar a su esposa. Al llegar a la residencia en Oakwood Drive, dirección que los oficiales habían negado, era casi medianoche. Catherine, madre de Marcus y jueza federal, jadeó al ver el rostro herido de su hijo bajo la luz de la entrada. Lo abrazó suavemente antes de endurecer la mirada con la misma furia controlada que había visto en su marido en la comisaría. Responderán por esto, afirmó con firmeza, no es amenaza, es declaración. Poco después llegó Michael Torres, cuyo habitual aire jovial se transformó en intensidad concentrada, producto de su experiencia ganando casos históricos contra departamentos policiales. En la sala de estar, los adultos escuchaban mientras Marcus relataba la noche por tercera vez, detallando cada evento con una claridad que incluso lo sorprendía. Michael preguntó si realmente no creyeron que él vivía allí. William, con voz tensa pero controlada, corrigió que no se trataba de verificación sino de poder. Vieron a un joven negro en un vecindario acomodado e hicieron suposiciones. Cuando Marcus cuestionó esas suposiciones y defendió su derecho a estar, respondieron con fuerza. Catherine, que había tomado notas durante todo el relato, levantó la vista y preguntó por los testigos. Marcus asintió, mencionando a la mujer que paseaba a su perro y que vio parte del incidente desde el otro lado de la calle. Cuando Marcus fue empujado al coche policial, la llamó y le pidió que contactara a su padre, pero los oficiales lo interrumpieron. Michael aseguró que encontrarían a la testigo y que con las imágenes de cámaras corporales, registros médicos y testimonios construirían un caso sólido. Mientras la discusión avanzaba, Marcus se sentía desconectado, como si observara desde fuera de su cuerpo. No era la primera vez que sus padres debatían una estrategia legal en esa sala. Sabía que ese era el riesgo inherente a la lucha por justicia. Criado por un alto fiscal y una jueza federal, Marcus jamás había sido el centro de una discusión de tal magnitud. La víctima, la parte agraviada, el ejemplo.
Un recuerdo emergió cuando su padre lo sentó a los 12 años, tras la muerte de Tamir Rice, y le explicó con dolorosa honestidad las realidades de ser negro en América. El mundo no siempre te verá como yo te veo, le dijo William con voz cargada por generaciones de conversaciones similares. No verán tus notas, ni tu carácter, ni tu potencial. Algunos solo verán tu piel y harán juicios basados en eso. No es justo, no es correcto. Pero entender esta realidad podría algún día salvarte la vida. 5 años después, esa lección había sido, de hecho, potencialmente salvadora. La cuidadosa y controlada respuesta de Marcus, y la decisión estratégica sobre cuándo revelar la identidad de su padre, seguían al pie de la letra el manual, aunque aún así terminó esposado y ensangrentado en una estación de policía. La injusticia ardía en su pecho mientras el agotamiento amenazaba con vencerlo. Catherine, al notar sus párpados caídos, finalmente dijo que debían continuar al día siguiente. William asintió, colocando una mano suave sobre el hombro de Marcus. Ve a dormir un poco, hijo. Tu madre y yo nos encargaremos de todo aquí. Mientras Marcus subía las escaleras con cuidado para no agravar sus heridas, pudo escuchar la conversación que seguía abajo. Sus padres y Michael pasaban de la documentación a la estrategia, de la recopilación de pruebas al acceso a la respuesta pública. Movilizaban recursos y conexiones construidas durante décadas en el servicio público, preparando la transformación de su trauma personal en un catalizador para el cambio sistémico. A pesar del dolor y la fatiga, un sentido de propósito comenzaba a cristalizar en él. Lo ocurrido esa noche no era solo una injusticia personal, sino síntoma de una enfermedad social más profunda. Marcus había aprendido a sobrevivir a encuentros así, pero ahora entendía que la supervivencia era solo el inicio. Lo que venía después era la rendición de cuentas, la reforma, la negativa a aceptar ese trato como inevitable. Ahí sucedería el verdadero cambio. Ese pensamiento le permitió finalmente entregarse al sueño, con la certeza de que al amanecer la lucha por la justicia comenzaría en serio. Al acercarse la mañana, la casa de los Johnson estaba llena de actividad a pesar de la hora tardía. William se movía con propósito metódico por su oficina en casa, reuniendo documentos, mientras Michael catalogaba las heridas de Marcus con fotografías. Catherine había convertido el comedor en un centro de comando, organizando declaraciones y coordinando con colegas judiciales el manejo del caso. Marcus se sentó en la cocina, con una bolsa de hielo sobre la cara, observando a sus padres orquestar la respuesta con mezcla de asombro y agotamiento. La señora Álvarez, ama de llaves y parte de la familia desde siempre, lo atendió con cuidado y le colocó una taza de té caliente a su lado. «Deberías estar en la cama, mío», dijo suavemente, con ojos preocupados que recorrían su rostro magullado. «Tus padres se encargarán de todo». Marcus, esbozando una leve sonrisa pese a la mejilla hinchada, respondió: «Sé que lo harán, pero necesito ser parte de esto». El timbre sonó anunciando la llegada de Diane Chen Williams, jefa de gabinete, acompañada por un hombre de rostro sombrío que Marcus reconoció como el director de Asuntos Internos del departamento. Su conversación con William en el vestíbulo transmitía urgencia y preocupación. Las imágenes de la cámara corporal habían sido aseguradas, y el director del IA confirmaba: la revisión preliminar respalda completamente el relato de su hijo. Es totalmente condenatorio. William asintió sin sorpresa. Quiero cargos formales listos para el mediodía. Agresión a menor, detención injusta, falsedad documental, violaciones de derechos civiles. La lista completa, sin licencias administrativas con goce de sueldo ni renuncias silenciosas. Estos oficiales enfrentarán todas las consecuencias. El teléfono de la casa sonó, y Catherine contestó en otra habitación. Su voz cambió instantáneamente de personal a profesional. Sí, señor gobernador. Apreciamos su preocupación. Marcus se está recuperando. William está preparando la declaración formal de esta mañana. Marcus aún no había asimilado cuán rápido su experiencia personal y terrible se había transformado en un asunto estatal, hasta que escuchó a su madre hablando con el gobernador. La maquinaria de la justicia, el mismo sistema que sus padres habían dedicado la vida a defender, ahora se movilizaba en torno a él. William regresó a la cocina,
suavizando su expresión al mirar a su hijo. Están llamando a los oficiales ahora mismo para informarles. Marcus. No saben aún lo que se les viene encima. Quiero que descanses, pero si te sientes con ánimos, tu declaración a asuntos internos sería valiosa esta mañana. Marcus se enderezó, quitándose la bolsa de hielo de la cara. Estoy listo, afirmó con convicción, sorprendiendo a su padre. Quiero decirles exactamente lo que pasó. 2 horas después, Marcus estaba sentado en la oficina de su padre en el Departamento de Justicia. Su declaración fue grabada y firmada, mientras el edificio vibraba con una inusual actividad matutina. A través de las paredes de cristal, el personal se movía con propósito, y los teléfonos sonaban sin cesar mientras la noticia del incidente se difundía por canales oficiales. Diane informó que la conferencia de prensa estaba programada para las 10. William entró sosteniendo una tableta que mostraba varios sitios de noticias. Ya está en las redes sociales. Alguien filtró una foto de Marcus en urgencias, comentó frunciendo el ceño al mirar a su hijo antes de revisar la pantalla. Inevitable, supongo. Al menos las lesiones son claras. Le pasó el dispositivo a Marcus, quien vio una imagen apresuradamente capturada de su rostro magullado bajo las duras luces del hospital. El titular rezaba: hijo del fiscal general presuntamente golpeado por la policía. Oficiales puestos en licencia administrativa. Diane añadió: Morrison ya está llamando al representante sindical. Delaney aún no dimensiona la gravedad. Incluso se presentó a su turno esta mañana. Un golpe en la puerta precedió la entrada del capitán Reynolds, ayudante del jefe de policía encargado de la respuesta del departamento. Su rostro mantenía compostura profesional, pero Marcus percibió tensión en sus hombros mientras se dirigía a William. Los oficiales han llegado al cuartel general, señor, informó. Se les ha comunicado que están bajo arresto e investigación, aunque aún no he visto las imágenes. William asintió y se levantó del escritorio. Que los esperen en habitaciones separadas. Estaré ahí en breve. Se volvió hacia Marcus, quien enderezó los hombros pese al dolor y dijo con firmeza: quiero estar presente. Los pasillos de la jefatura vibraban con una tensión inusual. William Johnson abrió paso seguido de cerca por Marcus. Michael Torres y Diane los escoltaban. Oficiales que pasaban se enderezaban y algunos apartaban la mirada del rostro magullado de Marcus, mientras otros miraban con curiosidad evidente. La noticia de quién había sido arrestado y que venía a reclamarlo se había esparcido. El capitán Reynolds los recibió en el ascensor. Su actitud profesional apenas disimulaba incomodidad. Informó que Morrison y Delaney estaban en salas de conferencias separadas, como William solicitó, y que el jefe estaba en camino desde su casa. William preguntó la ubicación de Morrison. Sala de conferencias A. El capitán añadió que los oficiales no debían comunicarse entre sí ni con nadie más hasta nuevo aviso. El ascensor avanzó en silencio denso. Marcus se mantuvo firme pese al dolor persistente en su rostro y la rigidez en sus hombros. La furia contenida de su padre era palpable en el reducido espacio, una tormenta controlada que Marcus solo había visto en raras ocasiones. Al abrirse las puertas, se reveló un piso administrativo con pasillos y salas de conferencias con paredes de vidrio. Marcus vio a Morrison sentado solo en una mesa, tamborileando nerviosamente. Su figura parecía encogerse, despojada de la autoridad que había exhibido la noche anterior. Al levantar la vista y ver a Marcus junto a su padre, palideció. William solicitó hablar primero con Morrison. Marcus, con postura firme, decidió acompañar a Diane mientras su padre enfrentaba a Morrison. El oficial se levantó automáticamente, entrando en modo entrenamiento policial. Señor, comenzó con voz tensa, entiendo que hubo una queja por el procedimiento de arresto de anoche. William soltó una risa sin humor. ¿Queja? Así llaman a esto, señaló el rostro de Marcus, ahora cubierto por moretones en tonos púrpura y azul. Mi hijo fue agredido mientras estaba esposado y obedecía. Morrison intentó minimizar. Señor, la situación fue compleja. Recibimos reportes de actividad sospechosa en Oakwood Stats y su hijo no pudo mostrar identificación porque venía de la práctica.
Marcus lo interrumpió mirando fijo. Le dije quién soy y dónde vivo. Eligió no creerme. Michael Torres colocó una carpeta sobre la mesa. Oficial Morrison, ya revisamos las imágenes corporales. Muestran claramente que Marcus no se resistió ni actuó agresivamente hacia usted o Delaney. También evidencian que su compañero golpeó a Marcus sin provocación. La fachada profesional de Morrison se quebró. Fiscal general, quiero dejar claro que yo no golpeé a su hijo. Fue Delaney. ¿Pero usted? William lo cortó con frialdad, no lo detuvo. Luego participó en derribar a mi hijo esposado y presentó un informe falso alegando resistencia. Procesó cargos sabiendo que eran fraudulentos. La mirada de Morrison cayó a la mesa. Seguí el procedimiento con un sospechoso. William se levantó por primera vez, un chico de 17 años caminando a casa desde su práctica en su propio vecindario, con la dirección correcta, cuando requirió su procedimiento agredir a un menor. Morrison no respondió. Su confianza inicial se evaporó bajo el escrutinio mordaz. Marcus observaba distante, como testigo y protagonista. La dinámica había cambiado. El oficial, antes amenazante, ahora balbuceaba excusas bajo la mirada incisiva de William. Marcus preguntó de pronto, con atención en ambos. Si no hubiera sido hijo del procurador general, ¿qué me habría pasado? La pregunta flotó en el aire, cargada de implicaciones. Morrison se removió incómodo y respondió con reticencia. Habría sido procesado por resistencia, posiblemente agresión a oficial, y con antecedentes limpios, probablemente libertad condicional y servicio comunitario por caminar a casa. Marcus declaró con firmeza, solo por existir en mi propio vecindario. William posó una mano protectora y orgullosa sobre el hombro de su hijo, y se dirigió al oficial Morrison con contundencia. Usted y el oficial Delaney quedan puestos en licencia administrativa con efecto inmediato, a la espera de una resolución penal. Sus armas y placas serán entregadas antes de salir hoy del edificio, como debió haberse hecho anoche. Esto es una investigación criminal. Morrison replicó con alarma, intentando minimizar. Señor, esto podría manejarse internamente, vía protocolo estándar. William lo interrumpió con voz firme. Ese mismo proceso habría dejado a mi hijo con antecedentes si fuera hijo de cualquier otro. No, esto se manejará por los canales legales adecuados, con toda la transparencia que exige. El capitán Reynolds, que observaba en silencio desde la puerta, dio un paso adelante y pidió a Morrison que entregara sus placas y armas. Morrison fue retirado con los hombros caídos, derrotado. Marcus no sintió satisfacción. Solo crecía en él la determinación de que aquello debía conducir a un cambio real. No era solo la injusticia personal, sino la certeza casual con la que Morrison reconoció lo que le habría pasado a cualquier otro joven en su lugar. ¿Estás bien?, preguntó William en voz baja cuando quedaron solos. Marcus asintió, a pesar del dolor al moverse. Es extraño verte así después de anoche. William observaba con preocupación paternal. Listo para la segunda ronda. Marcus enderezó los hombros y afirmó, terminemos esto. En la sala de conferencias B, Delaney estaba solo, tamborileando con los dedos sobre la mesa pulida, fingiendo indiferencia que no ocultaba su creciente inquietud. A diferencia de Morrison, cuya ansiedad era evidente, Delaney mantenía postura desafiante, con la barbilla levantada y mandíbula apretada, aún creyendo no haber hecho nada malo. Esa confianza vaciló al entrar William con Marcus. El rostro magullado del joven evidenciaba irrefutablemente la agresión de Delaney. William comenzó sin preámbulos, con la autoridad silenciosa que lo hizo formidable en tribunales estatales. Creo que tenemos asuntos que discutir respecto a tu conducta anoche. La mirada de Delaney pasó entre William y Marcus con un destello de alarma rápidamente reprimido. Entiendo que hubo una queja, pero seguí el procedimiento departamental. Intentó defenderse. William lo interrumpió, señalando la silla frente a él, por agredir a un menor esposado, presentar un informe falso y acusar injustamente a un joven inocente. Ilumíname sobre qué procedimiento cubre eso. Michael Torres puso una laptop en la mesa, mostrando un fotograma congelado de la cámara corporal. El preciso momento en que el puño de Delaney impactó la cara de Marcus.
Revisamos el vídeo, oficial. No hay ambigüedad sobre lo ocurrido. La fachada de Delaney se quebró momentáneamente, luego se recompuso. Eso no muestra toda la historia. El sospechoso se resistía. William, con voz rotunda, replicó, y él estaba esposado y obediente cuando lo golpeaste. Las imágenes lo demuestran claramente. Delaney, con tono defensivo, respondió que no sabían que era hijo del fiscal, y que su actitud les dio motivo de sospecha. Marcus intervino, mirando fijo, te dije quién era y dónde vivía. Cumplí cada orden. La única actitud fue negarme a ser tratado como criminal por caminar a casa. La mirada de Delaney se endureció al dirigirse a Marcus. Murmuraste algo irrespetuoso cuando te esposaba. Me tensé porque me estabas lastimando. Marcus respondió calmado, y aunque hubiera dicho algo, no justifica que me golpees esposado. William apoyó una mano en el hombro de Marcus y volvió a mirar a Delaney. Las imágenes muestran que lo golpeaste con fuerza suficiente para casi fracturarle el hueso orbital. También lo derribaste al suelo esposado y presentaste un informe falso alegando agresión. Su voz era mesurada pero la fría furia era evidente. No son percepciones, son hechos documentados. Algo en Delaney pareció quebrarse ante la realidad. Quizás anoche se nos fue de control, pero esto pasa todo el tiempo. Niños que nos critican y dicen vivir en barrios donde no deberían estar. El 99% de las veces tenemos razón en sospechar. William replicó en voz baja, y eso justifica agredirlos. ¿Entonces considera aceptable infligir daño físico a un adolescente esposado solo porque dudaba de dónde vivía? La expresión de Delaney se endureció. Con todo respeto, señor, no sabemos cómo es la situación allá afuera. Tomamos decisiones en fracciones de segundo para proteger estas comunidades. A veces la situación se torna difícil, incluso físicamente. Esa es la realidad del trabajo policial. Estoy muy familiarizado con las realidades del trabajo policial, respondió William con tono más frío y cortante, así como con su historial. 3 quejas por uso excesivo de fuerza en los últimos 2 años, todas contra jóvenes negros, desestimadas en la revisión interna. El rostro de Delaney palideció. He revisado su expediente y el de Morrison, y lo que encontré indica un patrón, no un incidente aislado. En ese momento, el capitán Reynolds, que había regresado con Delaney para que entregara su placa y arma, se adelantó desde la puerta. Usted queda puesto en licencia administrativa con efecto inmediato, a la espera de investigación criminal. Entregue sus credenciales antes de salir del edificio. Delaney protestó con indignación. Estoy haciendo mi trabajo. Eso no incluye lidiar con menores. William, visiblemente paciente pero firme, lo interrumpió. Tampoco incluye presentar informes falsos para encubrir agresiones. Estas son acciones criminales, oficial Delaney, y serán tratadas como tal. La mirada de Delaney se desvió hacia Marcus, con un brillo desagradable en la expresión. Ah, claro, el hijo del fiscal general recibe trato especial. Qué cómodo tener a papá limpiando tus desastres. Marcus se tensó ante la acusación, pero William habló primero, bajando la voz a un susurro amenazante. Déjeme ser claro, oficial Delaney. No se trata de trato especial. Se trata de responsabilizar a un oficial que abusó de su poder y agredió a un menor. Que ese menor sea mi hijo solo significa que tengo los recursos para asegurar que rindan cuentas rápido y con transparencia. Pero no se equivoque, esto estaría sucediendo igual para cualquier otro joven en la misma situación. Su imponente presencia llenó la sala. Y si cree por un momento que no buscaría justicia para cualquier otro chico tratado así, está muy equivocado. Un silencio pesado se instaló hasta que el capitán Reynolds volvió a tomar la palabra. Oficial Delaney, por favor, acompáñeme a entregar su placa y arma. Por un momento pareció que Delaney se negaría. Su mandíbula se apretó, y sus manos se cerraron en puños sobre la mesa. Pero cualquier desafío se marchitó bajo la mirada inquebrantable de William Johnson. Lentamente, con los hombros caídos, se levantó en señal de derrota. Esto no es correcto, murmuró, más para sí mismo que para alguien más, mientras seguía a Reynolds.
Cuando Delaney pasó junto a Marcus, este habló con voz firme, a pesar de la emoción que le apretaba la garganta. Oficial Delaney, quiero que sepa algo. Si no hubiera sido hijo del fiscal general, se habría salido con la suya como en las otras 3 ocasiones. Eso no está bien. Delaney no respondió, su expresión oscurecida mientras lo conducían fuera de la sala, dejando a Marcus y William solos con Michael Torres, quien comenzó a recoger sus materiales. Todo salió como esperaba, comentó Michael con gravedad. Ninguno de los dos reconoce el problema fundamental de sus acciones. Para ellos, el único error fue elegir el objetivo equivocado. William asintió, relajando un poco la postura tras la confrontación. ¿Estás aguantando?, preguntó con preocupación. Podemos irnos a casa si necesitas descansar. Estoy bien, aseguró Marcus, aunque el cansancio pesaba en sus hombros. William miró el reloj antes de responder. El jefe debería llegar pronto. Quiero revisar personalmente los próximos pasos de la investigación. Luego, prepararnos para la conferencia de prensa al mediodía. De pronto, Marcus repitió con convicción. El hecho de que sea mi padre significa que este incidente no quedará en el olvido. William sonrió, expresión suavizada por el orgullo y la determinación. No se trata solo de ti, Marcus. Se trata de asegurarnos que no le pase a nadie más. Eso implica hacer público el caso. Observó el rostro magullado de su hijo y añadió, pero no estás obligado a participar si no quieres. Tu privacidad es importante. No, quiero estar, interrumpió Marcus con silenciosa determinación. La gente necesita ver lo que pasó. Necesitan saber. William asintió. Entonces asegurémonos de que así sea. Al salir de la sala, el ambiente en el piso administrativo se había tornado de gestión de crisis. Oficiales se movían con urgencia. Teléfonos sonaban sin cesar y conversaciones se interrumpían abruptamente cuando William y Marcus cruzaron las paredes de cristal hacia la oficina del jefe. Marcus vio al capitán Reynolds ya informando al recién llegado jefe de policía, cuya expresión grave reflejaba la seriedad de la situación. Lo que comenzó como una caminata rutinaria después de la práctica se había convertido en un punto de inflexión en la lucha por rendición de cuentas y justicia. Mientras seguía a su padre hacia la siguiente confrontación, Marcus sintió el peso de la responsabilidad sobre sus jóvenes hombros, junto con el persistente dolor de sus heridas. Esto ya no era solo sobre él. Era por todos aquellos que no tenían un fiscal general por padre, que no tenían voz. Para ellos, Marcus permanecería erguido, dejando que su rostro magullado contara la historia que muchos no pudieron compartir. El jefe Rallins, un oficial con 30 años de carrera y mando reciente, estaba sentado tras su escritorio, claramente incómodo. William Johnson explicó con claridad el siguiente paso. La investigación sería gestionada directamente por su oficina para evitar cualquier conflicto de interés. Su tono no dejaba lugar a dudas ni sugerencias. Ya había enviado un equipo de asuntos internos para iniciar la recopilación de evidencias, y las grabaciones de las cámaras corporales serían aseguradas y analizadas por agentes independientes. Además, solicitó una revisión exhaustiva de los historiales de servicio de ambos oficiales, incluyendo cualquier queja desestimada en revisiones internas previas. El jefe Rallins asintió con gravedad, plenamente consciente del impacto político y legal que se avecinaba para su departamento. Por supuesto, señor fiscal general, cooperaremos plenamente con la investigación. Y quiero expresar mi pesar por lo ocurrido a su hijo. Mientras los adultos discutían, Marcus se acercó a la ventana que daba al estacionamiento, donde ya se congregaban varias furgonetas de medios. La noticia había corrido rápido en la capital estatal. Presionó suavemente la yema de sus dedos contra la mejilla hinchada, el dolor recordándole persistentemente la confrontación de la noche anterior. La voz de su padre lo sacó de sus pensamientos. El jefe nos ha ofrecido su despacho para unos minutos de privacidad antes de la conferencia con la prensa. Necesito hacer algunas llamadas, pero estaré afuera si me necesitas. Los demás salieron en fila, cerrando la puerta tras ellos. Marcus se hundió en una silla para visitantes, de repente consciente de la profunda fatiga que la adrenalina había mantenido a raya. William se sentó a su lado,
renunciando a la imponente silla del jefe en un gesto sutil que igualaba sus posiciones y hacía que Marcus se sintiera visto no solo como hijo, sino como un joven con iniciativa propia. ¿Cómo te sientes realmente?, preguntó William, suavizando su voz después de toda la mañana con la formalidad del fiscal general. Marcus reflexionó buscando una respuesta honesta más allá del habitual «estoy bien». Finalmente admitió: «Estoy cansado, y también confundido. No entiendo lo rápido que cambió todo. Anoche esos oficiales tenían todo el poder. Podían hacerme lo que quisieran y yo no podía hacer nada al respecto». Hizo un gesto vago hacia la estación más allá de la oficina. «Y ahora todo está al revés. ¿Por quién soy?». William asintió lentamente, comprendiendo la pregunta más profunda bajo la mirada de su hijo. «No se me escapa que si no fueras mi hijo, esto habría ocurrido de forma muy distinta. El sistema funciona diferente dependiendo de quién seas, qué recursos y conexiones tengas. Esa es la definición exacta de injusticia». «¿Y qué pasa con todos los demás?», preguntó Marcus, la cuestión que lo había perseguido desde que su padre apareció en la estación: «Los que no tienen un fiscal general como padre». William, pensativo, respondió: «Exactamente por eso lo que haremos a continuación importa tanto. No solo se trata de justicia para ti, sino de usar este momento para exigir responsabilidad más allá de este incidente». Su mirada se intensificó. «Hay una ventana ahora, un momento en que la gente está atenta a quiénes somos y qué ocurre. La pregunta es cómo aprovechamos esa ventana». Mientras tanto, en la oficina, la actividad en la estación aumentaba. Marcus vio al capitán Reynolds dirigir a los oficiales con urgencia creciente. Los teléfonos sonaban sin pausa, y las conversaciones susurradas se interrumpían abruptamente. Un grupo de investigadores de asuntos internos, reconocidos por Marcus, llegaban y se instalaban en una sala de conferencias, causando visible incomodidad entre los oficiales regulares. «¿Cuál es el plan?», preguntó Marcus volviendo su atención a su padre. William respondió sin titubear: «Presentaremos cargos criminales contra ambos oficiales. Agresión, falsificación de informes, violaciones de derechos civiles. No habrá licencia administrativa con goce de sueldo ni renuncias silenciosas para evitar consecuencias. Ellos enfrentarán todo el proceso legal». Marcus anticipó la respuesta: «Lucharán, alegarán que solo hacían su trabajo». William asintió. «Por eso la segunda parte es igual de importante. Una revisión exhaustiva de las políticas departamentales y la capacitación, acompañada de audiencias públicas donde la gente pueda compartir experiencias similares». Su expresión se suavizó mientras miraba a su hijo. «Y ahí es donde tienes que decidir. ¿Qué tan público quieres ser en este momento? Procesar tu testimonio, tu rostro, esas lesiones», señaló William, señalando las marcas visibles en Marcus. «Tienen poder. Cuentan una historia que ni las estadísticas ni las políticas pueden transmitir. Pero exponerte tiene un costo. Escrutinio, preguntas, intentos de desacreditarte. Es el peso de la decisión». El padre de Marcus le ofrecía una salida. Justicia desde un segundo plano para volver a la normalidad de la escuela y el baloncesto. Pero el recuerdo de la acusación del oficial Delany resonaba: «El hijo del fiscal recibe trato especial». Esa acusación dolía porque contenía algo de verdad. Su posición significaba justicia para él. Pero ¿qué pasa con los demás que sufrieron tratos similares sin recursos? «Quiero hablar», decidió Marcus, su voz más firme con cada palabra. «En la conferencia, en las audiencias, donde sea que pueda ayudar. La gente necesita saber qué pasó». El orgullo iluminó el rostro de William, aunque la preocupación seguía en sus ojos. «¿Estás seguro? Una vez que hagamos esto público, no habrá marcha atrás». Marcus se enderezó, cansado pero resuelto. «Siempre me enseñaste que tener privilegios es para usarlos en beneficio de otros. Así puedo hacerlo». William asintió y colocó su mano sobre el hombro de su hijo. «Entonces lo haremos juntos, pero recuerda que tú marcas el ritmo y los límites. Si se vuelve demasiado, me lo dices y ajustamos». Un golpe en la puerta interrumpió la conversación cuando Diane Chen Williams, jefa de personal, entró. Con aire de urgencia contenida, Diane Chen Williams irrumpió en la sala,
Señor, la conferencia de prensa está programada para mediodía. Todas las principales cadenas han confirmado asistencia, y el gobernador ha vuelto a llamar. Él te apoya, pero quiere que le informes antes de hablar. Su mirada profesional se suavizó al posar la atención en Marcus. ¿Cómo estás, Marcus? Estoy bien, respondió él, aunque la respuesta sonaba cada vez más automática. Las imágenes de la cámara corporal ya han sido descargadas a un servidor seguro, continuó Diane, dirigiéndose a William. Michael sugiere mostrar partes seleccionadas en la conferencia, con su aprobación. William meditó un momento antes de mirar a su hijo. Esa decisión es tuya, Marcus. Es tu experiencia. Marcus no dudó. Que lo vean todo. La gente necesita saber exactamente lo que pasó. Mientras Diane asentía tomando notas en su tableta, alguien llamó a la puerta. La capitana Reynolds entró con expresión grave. William le preguntó, ¿qué sucede? Quiero informarle que los oficiales Morrison y Delaney han contratado abogado. El representante sindical también desea hablar con usted antes de la conferencia. Dígales que me reuniré con ellos después, respondió William con firmeza. Esto no es negociable. Reynolds asintió, aliviada de no verse atrapada en la crisis creciente. También el equipo de investigación solicitó que los oficiales completen sus registros de servicio, incluyendo todas las quejas civiles. Muy bien, afirmó William, levantándose de su silla. Asegúrese de que no falte nada. Sin redacciones, sin archivos convenientemente desaparecidos. Mientras Reynolds se marchaba, Marcus permaneció allí, haciendo una mueca por la rigidez muscular tras la noche en la celda de detención. El reloj en la pared marcaba poco más de 1 hora para la conferencia, el momento en que su trauma privado se convertiría en un registro público. Su rostro magullado era símbolo de algo mucho más grande que el encuentro personal con 2 oficiales. ¿Listo?, preguntó William, observando con preocupación paternal el rostro de su hijo. Marcus asintió, erguido a pesar del cansancio y dolor. «Listos», repitieron juntos, saliendo de la oficina del jefe. Unidos no solo por la sangre, sino por un compromiso compartido de garantizar que la noche anterior tuviera consecuencias más allá de su familia. La sala de prensa en la sede policial estaba llena al máximo. Reporteros de medios locales y nacionales abarrotaban el espacio, cámaras y micrófonos listos. Un murmullo recorrió la multitud cuando William entró con Marcus a su lado, cuyo rostro magullado captaba cada mirada. William subió al podio, adoptando la postura profesional del fiscal general, mientras Marcus permanecía a un lado, espalda recta a pesar de la fatiga. Los flashes creaban un efecto estroboscópico, capturando padre e hijo, la autoridad y la evidencia viva de la brutalidad policial. William comenzó con voz clara y firme, que resonó en la habitación silenciosa. Mi hijo Marcus, de 17 años, caminaba a casa tras la práctica de baloncesto cuando fue detenido por los oficiales Frank Delaney y Thomas Morrison de este departamento. A pesar de identificarse con precisión y cumplir las instrucciones, fue esposado, agredido físicamente y arrestado con cargos falsos. Hizo un gesto hacia Marcus, cuyo rostro contaba más que palabras. El incidente fue capturado íntegramente en las cámaras corporales oficiales, sin dejar dudas. Mientras mi hijo estaba esposado y obediente, el oficial Delaney lo golpeó en la cara con fuerza suficiente para causar lesiones graves. Ambos oficiales lo derribaron al suelo y presentaron informes falsos alegando resistencia al arresto. Los reporteros tomaban notas frenéticamente, las cámaras disparaban sin cesar. La tensión aumentó cuando William prosiguió. Como fiscal general, he ordenado a mi oficina presentar cargos criminales contra ambos oficiales antes del fin del día. Han sido liberados, entregado sus placas y armas, pero esto es solo el comienzo. Su expresión se endureció, inclinándose hacia el micrófono. Lo que le ocurrió a Marcus no es un caso aislado. Es síntoma de problemas sistémicos en la aplicación de la ley que han persistido demasiado tiempo. Hoy anuncio una investigación exhaustiva sobre las políticas y capacitaciones de este departamento, junto con audiencias públicas donde ciudadanos podrán compartir experiencias similares.
Notificaré a todos los departamentos del Estado que bajo mi supervisión habrá cero tolerancia para la mala conducta, uso excesivo de fuerza o violaciones civiles a derechos. La sala estalló en preguntas, las cámaras cliqueaban frenéticamente mientras los periodistas competían por llamar su atención. William levantó la mano para pedir silencio y continuó. Antes de responder, quiero darle a mi hijo la oportunidad de hablar sobre su experiencia. Se retiró del podio, colocando una mano firme y tranquilizadora sobre el hombro de Marcus. El adolescente avanzó y la sala quedó en silencio absoluto, como si contuvieran la respiración. A pesar de su juventud y las visibles marcas del trauma, Marcus habló con una serenidad notable, mirando a la audiencia con firmeza. Frente a un mar de periodistas ávidos, Marcus comenzó con voz firme, pese al latido acelerado de su corazón. Anoche, caminaba a casa tras la práctica de baloncesto cuando dos policías me detuvieron. Les dije quién era y dónde vivía. Cumplí todas las instrucciones, mantuve las manos visibles, no me resistí. Tocó suavemente su mejilla magullada. Aún así, esto pasó. La sencillez de su declaración flotaba en el aire, poderosa en su verdad desnuda. Después de una pausa breve, continuó. Estoy aquí hoy porque mi padre es el fiscal general. Eso significa que tengo recursos y apoyo que muchos no tienen. Pero lo que me pasó a mí sucede todos los días a gente en este estado y en el país. La única diferencia es que la mayoría no tiene a alguien con poder para hacer que se escuchen sus voces. Su voz creció, ganando fuerza y seguridad. Por eso les pido que escuchen no solo mi historia, sino todas las que no se han contado, porque quienes las vivieron no tienen un fiscal general por padre. El silencio dominó la sala por un instante mientras Marcus retrocedía. El impacto de sus palabras caló hondo en la prensa reunida. Como si se rompiera una presa, preguntas comenzaron a brotar de todas direcciones, periodistas compitiendo por llamar la atención. William regresó al podio, respondiendo con precisión entrenada, mientras Marcus permanecía junto a él, su rostro magullado testimonio silencioso de que ninguna explicación oficial ni tecnicismo podrían borrar lo vivido. Fuera de la sala, más allá de los muros de la estación, las primeras transmisiones ya llegaban a las ondas. El rostro herido de Marcus aparecía en pantallas por todo el estado, sus palabras mesuradas llegando a hogares y oficinas, donde la mala conducta policial ya no podía seguir siendo ignorada como estadísticas o incidentes aislados. Lo que comenzó como un traumático encuentro juvenil se estaba convirtiendo en tiempo real en un catalizador para un cambio que trascendería una sola noche o un solo arresto. Mientras William seguía hablando con la prensa, Marcus comprendía que su dolor privado había cobrado un significado mayor. Una responsabilidad, una plataforma, una oportunidad para alzar la voz por quienes han sido silenciados o ignorados. El peso de esa carga caía sobre sus jóvenes hombros junto con el persistente dolor de sus heridas. Pero a medida que las cámaras seguían destellando y las preguntas se multiplicaban, sentía crecer en él la certeza de estar exactamente donde debía, haciendo lo que debía hacer. Una semana después, frente al espejo del baño, Marcus acarició suavemente el moretón que comenzaba a desvanecerse en su mejilla. El púrpura intenso se había atenuado a amarillos y verdes en los bordes, la hinchazón casi desaparecida, aunque el recuerdo seguía vívido en su mente. Desde la cocina llegaban los sonidos familiares de su madre preparando el desayuno, mientras la voz de su padre resonaba desde la oficina central, ocupado en otra llamada relacionada con la investigación que había consumido la casa de los Johnson desde esa noche. Los últimos 7 días habían transcurrido a una velocidad vertiginosa. Los oficiales Morrison y Delaney fueron formalmente acusados de agresión, falsificación de informes y violaciones de derechos civiles. El anuncio se produjo horas después de la conferencia, acompañado de fotos de la reserva policial que, junto al rostro magullado de Marcus, aparecían en noticias de todo el país. El sindicato policial inicialmente amenazó con acciones legales, pero cambió de táctica al ver cómo la opinión pública se volvía decididamente en contra de los oficiales, tras la publicación selectiva de las grabaciones corporales. El jefe Rawlins anunció su retiro anticipado 3 días después, interpretado como una forma de abrir espacio para un nuevo liderazgo. El capitán Reynolds fue nombrado jefe interino con un mandato de reforma que incluía la implementación de cámaras corporales para todos los oficiales,
revisión de políticas de uso de la fuerza y la creación de una junta civil independiente. Marcus bajó las escaleras lentamente, cada paso una decisión consciente para avanzar a pesar del cansancio y las secuelas físicas y emocionales del encuentro. En la cocina, su madre levantó la vista de la estufa con una sonrisa cálida que no podía ocultar su preocupación protectora, reflejo de su relación desde aquella noche. «¿Cómo te sientes esta mañana?», preguntó Catherine, deslizando un plato de panqueques sobre el mostrador. «Mejor». Marcus ofreció la respuesta más sincera que había pronunciado en días. El dolor casi ha desaparecido. Su padre entró a la cocina, terminó una llamada con un brusco «manténganme informado», y guardó el teléfono en el bolsillo. Su expresión se iluminó levemente al mirar a su hijo. «¿Listo para hoy?». Marcus asintió, aunque un atisbo de incertidumbre cruzó su rostro. Aquel día marcaría su regreso a la escuela tras una semana de ausencia, un retorno complicado por su nueva visibilidad como víctima y símbolo. Su rostro había estado en todos los noticiarios, sus palabras citadas en periódicos y compartidas en redes sociales. Lo que fue un asunto privado se había convertido en una narrativa pública que se extendía mucho más allá de su control. «No tienes que hacer la entrevista esta noche si no estás listo», le recordó Catherine, refiriéndose a un programa nacional que había solicitado una exclusiva con la familia Johnson. Nadie podría culparlo por querer más tiempo, pero Marcus negó suavemente con la cabeza, decidido a seguir adelante. «Espera, será más fácil para la gente olvidar o seguir adelante, pero necesitamos mantener la presión mientras aún presten atención», dijo William, estudiando a su hijo con mezcla de orgullo y preocupación. «Has asumido mucho para alguien de tu edad. Está bien poner límites para proteger tu espacio en todo esto». Marcus reconoció la madurez en la voz de su padre, que desmentía sus 17 años. Pero cada vez que pensaba en retroceder, recordaba lo que siempre le enseñaron: que tener privilegios significa usarlos para ayudar a otros. «Así es como puedo hacerlo bien. Ahora». El camino a la escuela transcurrió casi en silencio, ambos perdidos en sus pensamientos. Al acercarse al campus, Marcus vio la camioneta de noticias estacionada al otro lado. A pesar de los esfuerzos de la administración por contener a los medios, varios estudiantes permanecían cerca de la entrada, observando con curiosidad y siguiendo el auto de William mientras entraba en la zona de entrega. «Te recogeré después de la práctica», dijo William mientras Marcus recogía su mochila. «Llámame si necesitas algo antes de esa fecha». Marcus asintió y se escabulló hacia lo que le esperaba tras la puerta. «Lo haré». Los pasillos de la escuela se llenaron de susurros apagados mientras Marcus se dirigía a su casillero. Su moretón atraía todas las miradas, pese a los intentos sutiles de sus compañeros por disimular. Algunos le lanzaban sonrisas incómodas o palabras breves de apoyo. Otros parecían inseguros de cómo acercarse, como si una barrera invisible hubiera crecido entre ellos. Solo cuando llegó al gimnasio para la práctica de baloncesto tras las clases, Marcus sintió que algo volvía a la normalidad. El entrenador Williams reunió al equipo y abordó el tema con la franqueza característica que Marcus apreciaba. «He pasado por algo que ninguno de ustedes debería experimentar», dijo con claridad. «Él está aquí porque es lo suficientemente fuerte para seguir adelante, y porque el baloncesto es un juego de equipo. Nos cubrimos las espaldas pase lo que pase. Vamos a darle espacio para que sea solo otro jugador en la cancha y a respaldarlo como debe hacer un equipo». La simple declaración rompió la tensión y permitió que el equipo recuperara su ritmo habitual. En la cancha, concentrado solo en la pelota y el juego que se desarrollaba, Marcus encontró un refugio temporal del peso de todo lo demás. Durante esas 2 horas no fue un símbolo, ni víctima ni catalizador. Fue solo un jugador buscando volver a ser el mismo a través de lo que amaba. Al terminar la práctica, encontró a su padre esperándolo en el estacionamiento, como prometieron, acompañado por Michael Torres, cuya presencia indicaba que la maquinaria legal seguía avanzando a toda velocidad. «¿Cómo te fue?», preguntó William mientras Marcus se acomodaba en el asiento del pasajero. «Mejor de lo que esperaba», admitió Marcus. «Una vez que empezamos a jugar, todo lo demás se desvaneció por un rato». Michael sonrió desde el asiento trasero. «Eso es bueno escuchar.
Encontrar esos momentos de normalidad es importante. Mientras conducían a casa, Michael actualizó sobre la investigación. Asuntos Internos había encontrado 12 quejas similares contra Morrison y Delaney en 3 años, todas desestimadas en la revisión interna, a pesar de testigos múltiples y registros hospitalarios en 2 casos. El patrón revelaba negligencia departamental y posible complicidad en encubrimientos por uso excesivo de fuerza. William explicó que el fiscal consideraba cargos adicionales, y que abogados representaban a otros 3 jóvenes con experiencias similares, dispuestos a testificar en próximas audiencias. Marcus escuchó en silencio, entendiendo que su caso se expandía hacia algo mucho más grande, un momento decisivo en la lucha continua por la rendición de cuentas policial en su estado. La responsabilidad pesaba, pero también crecía en él un propósito que equilibraba la carga. En casa, Catherine había preparado la cena mientras coordinaba con productores la entrevista de la noche. El comedor había sido transformado en un estudio temporal, con cámaras e iluminación. Mientras el equipo técnico hacía ajustes, la familia compartió un momento de calma antes de enfrentar nuevamente la exposición pública. Recuerda, aconsejó William, con la mano de apoyo en el hombro de Marcus, solo compartes lo que te sientas cómodo compartiendo. Si una pregunta es demasiado personal o necesitas un descanso, dilo sin problema. Marcus asintió y respiró profundo para concentrarse. Estoy listo. La entrevista fluyó con profesionalismo. El presentador veterano guió el relato de Marcus sobre aquella noche y sus consecuencias. Marcus habló con la misma dignidad mesurada que mostró en la conferencia de prensa, sin minimizar ni dejar que el trauma definiera completamente su historia. Mucha gente te ha llamado valiente por hablar, observó el presentador al final del segmento. ¿Cómo ves tu papel en la conversación sobre la reforma policial que se está desarrollando? Marcus reflexionó antes de responder. No lo veo solo como coraje, sino como responsabilidad. Lo que me pasó le sucede a otros que no tienen mis recursos o plataforma. Si hablar ayuda a crear un cambio que evite que esto le pase a alguien más, eso es lo que debo hacer. Dirigiéndose a William, el presentador añadió, ¿cómo equilibras tu rol como principal agente de la ley estatal y como padre de un joven que vivió la brutalidad policial? William mantuvo la calma, aunque su emoción era visible en los ojos. No hay contradicción. Como fiscal general, defiendo la ley y busco justicia para todos. Como padre, protejo a mi hijo y le enseño a defender lo correcto. Aquí esas responsabilidades coinciden. Lo que le pasó a Marcus estuvo mal, y corregir eso es justicia para él y para la sociedad. Tras la entrevista, con cámaras apagadas y equipo retirado, la familia se reunió en la sala, recuperando el espacio convertido en estudio. El costo emocional de lo vivido, el regreso a la práctica y la entrevista finalmente alcanzaron a Marcus mientras se hundía en el sofá junto a su padre. Lo hiciste bien hoy, susurró William. Mejor que bien. Estoy orgulloso de ti. Marcus asintió, la fatiga visible en sus hombros caídos. ¿Crees que hará alguna diferencia? William reflexionó con la seriedad que merecía la pregunta. Sí, pero no tanto como debería, y quizás no tan rápido como quisiéramos. Los sistemas resisten el cambio, sobre todo cuando amenaza el statu quo. William señaló hacia la ventana, donde las luces de la ciudad brillaban en la distancia, y dijo con firmeza, pero lo que te pasó y nuestra respuesta ha creado un momento propicio para una verdadera reforma. Ahora, afuera, hay policías pensando 2 veces cómo tratar a jóvenes que se parecen a ti. Hay jefes revisando políticas y legisladores evaluando nuevas leyes. Y, lo más importante, hay jóvenes viendo que alzarse y hablar puede tener consecuencias para quienes abusan de su autoridad. Catherine se unió a ellos, sentándose frente a Marcus y tomando su mano con suavidad. El cambio sucede en momentos como este, cuando aquello que antes era invisible para muchos se vuelve imposible de ignorar. Tu voz ayudó a hacerlo visible. Marcus absorbió esas palabras, encontrando consuelo en el propósito que le ofrecían. El moretón en su rostro se desvanecería con el tiempo, pero el impacto de lo ocurrido trascendería su experiencia personal. Tras el trauma,
Había encontrado no solo resiliencia sino también la resolución de convertir su historia en parte de una narrativa mayor de responsabilidad y transformación. 3 semanas después, Marcus se encontraba en la línea de tiros libres en los minutos finales de un partido empatado contra sus rivales de la ciudad. El gimnasio estaba lleno, el rugido constante de la multitud acompañaba cada rebote. Su moretón ya había desaparecido por completo, aunque los periodistas aún lo mencionaban ocasionalmente en relatos sobre la investigación y el juicio que se avecinaban. Morrison y Delany habían sido despedidos oficialmente la semana anterior, con cartas que citaban violaciones claras a políticas departamentales y leyes estatales. Bajo el liderazgo del jefe interino Reynolds, la revisión departamental avanzaba con sorprendente transparencia y audiencias públicas estaban previstas para el mes siguiente. Marcus se preparaba para testificar junto a otros jóvenes con experiencias similares. Desde las gradas, Marcus vio a su padre, quien había salido temprano del trabajo para asistir al partido. Sus miradas se cruzaron brevemente, un instante cargado de toda la experiencia compartida desde aquella fatídica noche. Respirando hondo, Marcus lanzó el balón con precisión hacia la canasta. La red se movió al encestar el tiro que puso a su equipo en ventaja, con apenas segundos en el reloj. La multitud estalló en vítores y sus compañeros lo rodearon celebrando. En ese momento, Marcus era simplemente un jugador de baloncesto que había hecho un tiro crucial. Pero al mirar de nuevo a su padre, cuya sonrisa orgullosa mostraba matices de alegría y tristeza persistente, Marcus comprendió que también se había convertido en algo más. Un joven que enfrentó la injusticia y eligió transformar esa experiencia en acción. El camino hacia adelante no sería fácil. La reforma no se haría de la noche a la mañana. Sin embargo, Marcus lo afrontaba con una claridad forjada en el crisol de aquella experiencia. La justicia, aprendió, no se servía sola. Se luchaba, exigía y reclamaba con persistencia y esfuerzo inquebrantable. En esa lucha encontró no solo su voz, sino también su lugar en un movimiento mayor que trascendería su propia historia, un movimiento que continuaría mucho después de que su nombre desapareciera de los titulares. Cuando sonó el timbre final y sus compañeros lo levantaron sobre sus hombros en señal de victoria, Marcus se permitió habitar plenamente ese instante, siendo a la vez el jugador que celebraba un triunfo y el joven comprometido a asegurar que lo que le sucedió condujera a un cambio significativo. En ese equilibrio encontró un camino que honraba quien fue antes de aquella noche y en quien se había convertido después. La justicia se había hecho, pero la tarea continuaba, y Marcus Johnson, hijo de un padre ejemplar en más de un sentido, estaba listo para hacer su parte. Espero que hayas disfrutado esta historia. Por favor, compártela con tus amigos y suscríbete para no perderte el próximo capítulo. Mientras tanto, he seleccionado 2 relatos que creo te gustarán. Que tengas un buen día.